del Evangelio. Y muy importante lo que Jesús les dijo que tenían que predicar. Anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Hay algo muy importante, y es que Jesús mismo, que los comisiona y los envía, recordemos que ellos eran los discípulos de Jesús, pero de ahí en adelante es donde ellos se convierten en apóstoles. Muy interesante. Ellos eran discípulos, pero ahora se convierten en apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol, su significado es enviado. Y aquí fue donde Jesús los comisiona y los envía a llevar el mensaje, a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué era lo que iban a anunciar ellos? Que el reino de los cielos se había acercado a la humanidad. Que el mismo Dios se presentó delante de los hombres en la persona de Jesús. Aunque muchos no se dieron cuenta, aunque muchos no lo reconocieron, pero Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque Jesús le dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino y antes a las ovejas perdidas de Israel. Y es que los profetas habían hablado anteriormente de todo esto. Era que Jesús, el Mesías, el Salvador, venía primeramente al pueblo que Dios escogió, al pueblo de Israel. Era necesario que el evangelio que se le predicara a ellos, que Jesús se presentara delante de Israel antes de ir a los otros pueblos. A su nombre. Gloria. Aunque la palabra de Dios dice en el libro de San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El evangelio primeramente tenía que presentársele a los judíos, al pueblo que Dios escogió desde allá, desde la antigüedad. Y es importante que nosotros entendamos que el versículo que he narrado, de que los suyos no le recibieron, no podemos generalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que sin escudriñar, sin investigar las escrituras, se han tomado la tarea de decir de que nosotros, que somos los gentiles, somos únicamente la iglesia de Jesucristo. No fue que todos los judíos despreciaron a Jesús. Yo creo que cuando habla de esto, está hablando de los líderes religiosos que estaban administrando el templo de Dios. Por eso se refiere de esa manera.
porque ellos no lo reconocieron, porque ellos no lo aceptaron, porque ellos no creyeron en Jesús. De hecho, ellos fueron los que conspiraron para que Jesús fuera llevado a la cruz del Calvario. Pero escrito está. Entonces no podemos decir que nosotros solamente somos la iglesia. ¿Saben por qué? Porque los 12 discípulos que posteriormente fueron los apóstoles, ellos eran judíos. Y Jesús los escogió a ellos. Los hizo sus discípulos. Los adoctrinó. Y después los envió a su nombre. Gloria. Pero después que Jesús pasa por toda esta transición, donde es crucificado, donde dice que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos, Jesús duró 40 días con sus discípulos. Jesús duró 40 días con sus discípulos. Escuchen bien lo que le voy a decir. Antes de Jesús darle estas instrucciones a sus discípulos, ya Jesús había comenzado un trabajo. Lo que le estaba era encomendando que ellos continuaran el trabajo que Jesús había comenzado. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, en su versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. Este fue el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Cuando Jesús comenzó a caminar por las calles polvorientas de Jerusalén, cuando Jesús comenzó a hacerse presente, anunciando las mismas palabras que Él les había encomendado a sus discípulos posteriormente: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista. Y ese es el mensaje que Jesús les encomienda a los discípulos. Anuncien el reino de los cielos. Anuncien que el Mesías está aquí. Anuncien que Jesús es el Cristo, el Redentor, el Salvador, el Libertador. Pero primeramente tenían que predicársele a los judíos. Escuchen bien. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Era él que tenía que predicársele el Evangelio primeramente. Y le voy a decir algo. En el libro de los Hechos, en su capítulo 3, después de aquel acontecimiento, de aquel hombre, aquel milagro, de aquel hombre que era cojo de nacimiento,
que lo ponían todos los días en la puerta del templo que se llama La Hermosa, donde Pedro y Juan subían a la hora novena, que era la hora de la oración, donde este hombre fue levantado de su condición de cojo. Cuando todo el mundo lo conocía, dice que todos se espantaron, que todos se pusieron atónitos al ver al hombre que era cojo de nacimiento ahora andar. Pero en ese momento fue que Pedro aprovechó la ocasión para dar su primer discurso, su primer mensaje, su primera prédica. Y se convirtieron como 3,000. Pero escucha bien, todos los que estaban ahí eran judíos. De hecho, la iglesia primitiva se inició con los judíos. Para que nosotros no digamos que nosotros solamente hay iglesias cristianas que reconocieron a Cristo y también son judíos. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Pero el mensaje era ese: arrepentido y convertido. De hecho, en ese mismo discurso, Pedro termina diciendo, en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de consuelo. Ese era el mensaje. Ese es el mensaje que se nos encomendó llevar. Digo que se nos encomendó porque los apóstoles llevaron el mensaje. El evangelio comenzó a extenderse y después surge Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y el evangelio se extendió hasta llegar a nosotros. Pero en estos tiempos, muchos de los que se hacen llamar Iglesia de Jesucristo han tergiversado el mensaje del evangelio. El verdadero mensaje tiene que ver con arrepentimiento. Y es que nosotros tenemos una responsabilidad, que así como comenzó con los 12 o con los discípulos de Jesús, que los envió, y posteriormente fueron los apóstoles, y el evangelio se siguió extendiendo hasta llegar a nosotros, que nosotros también fuimos hechos discípulos, pero ahora nosotros también somos enviados a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero muchos han torcido el mensaje. Muchos no quieren hablar de arrepentimiento. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ese era el mensaje de Jesús. Y ese fue el mensaje de los apóstoles. A su nombre. Gloria. Pero Jesús, antes de ascender a los cielos, dijimos que Jesús duró 40 días con sus discípulos, estando aquí, comiendo con ellos, compartiendo con ellos. Pero a punto de ascender a los cielos, en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. A su nombre. Gloria. Porque primero tenía que ser
para los judíos. No quiere decir que nosotros adquirimos la salvación, como dicen muchos, porque los judíos despreciaron a Jesús. Eso no funciona así, porque de hecho nosotros somos salvos porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nada ocurre por casualidad, nada ocurre por coincidencia. En Dios no existe ni casualidad ni coincidencia. La cuestión es que Dios es soberano. Y quiere decir que Él está en control absoluto de todas las cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Y se les encomendó. Le dijo, y me seré testigo. Por eso nosotros también nos hemos asido de esta palabra. El Espíritu de Dios ha venido sobre su vida, sobre aquellos que han sido escogidos, sobre aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Lo primero que ocurrió en nosotros es que el Espíritu de Dios tocó nuestras vidas. El Espíritu de Dios quebrantó nuestro ser, nuestra alma, y de ahí fue donde se produjo el arrepentimiento para confesar y creer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Amén. Ese es el mensaje. Pero también en el libro de Marcos, en el capítulo 16, desde su versículo 15 en adelante, Jesús, o este evangelio, lo especifica un poco más profundo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánto pueden aplaudir a Dios? Lo mismo que Jesús le había comisionado tiempos antes, se lo volvió a repetir, pero ahora no solamente era para los judíos, ahora era para todo aquel que cree. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Dice la palabra del Señor. Otro evangelio. Otro versículo más. En el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os enseñé a su nombre. Gloria. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. A su nombre. Gloria. Mira, cuando ellos salieron a predicar el Evangelio, dice que el Señor iba con ellos. Porque el Espíritu de Dios ya había descendido sobre la vida de los discípulos. Y entonces, a donde quiera que ellos iban, las señales les seguían. No, porque era necesario que se cumpliera la palabra del Maestro en la vida de sus discípulos y también en la vida de nosotros.
Porque acuérdense que ellos fueron discípulos, pero ellos hicieron discípulos y los demás hicieron discípulos y se siguieron haciendo discípulos. Y nosotros somos discípulos y a través de nosotros también saldrán más discípulos y pare de contar. A su nombre. Gloria a Dios. Pero hay un mensaje. Hay un mandato dado por Dios. Por eso le titulé un mandato divino. Divino porque el mandato viene de Dios. Amén. Porque el mandato viene del cielo. De que este evangelio tiene que extenderse. Este evangelio tiene que ser predicado. Ahí está el versículo que leímos hace poco. Que cité hace poco cuando estuve parado aquí en el servicio de la mañana. Hay mucha gente que está orándole al Señor para que Cristo venga a levantar su iglesia. No está malo querer irnos con el Señor, pero ¿qué estamos haciendo? Mientras que el hacha va y viene, nosotros debemos predicar la palabra del Señor. Porque el que dice que es cristiano, el que dice que es la iglesia, el que dice que fue escogido, pero no predica, es un desobediente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús dijo ir y predicar, no dijo cuando usted pueda, si usted quiere, cuando se prepare. No, todos nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. De diferentes maneras, a través de su palabra y también con nuestro testimonio. Nosotros vamos a predicar, porque nosotros tenemos que ser ejemplo donde quiera que estemos y donde quiera que nos encontremos. Nuestro testimonio tiene que hablar por nosotros. Amén. Donde usted esté, donde yo esté, tenemos que marcar la diferencia. Porque ya nosotros no somos los mismos. Jesucristo nos ha lavado con su sangre. Nos ha hecho nueva criatura. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Él nos hizo nuevo, Él nos transformó, Él nos regeneró, Él cambió nuestra caminar, nuestra forma de vivir, y ahora nosotros somos justificados por la sangre de Jesús. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos que marcar la diferencia, porque nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro estilo de vida es el que va a decir, no mi palabra, no lo que yo hable, no lo que yo le cuente, es mi testimonio, mis acciones, mi conducta, mi estilo de vida es el que va a determinar si verdaderamente he sido transformado, cambiado, lleno con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque cuando verdaderamente el Espíritu de Dios está en la vida de una persona, no solamente es dentro de la iglesia, es en la calle, es en nuestra casa, es con nuestros vecinos, es en el trabajo. Y con esto no quiero decir que nosotros no cometamos errores, no confundamos las cosas. Todos nosotros fallamos, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a redarguir, nos va a hacer sentir que hemos fallado y va a producir en nosotros arrepentimiento y vamos a venir a los pies del Señor arrepentidos, pidiendo perdón. Pero
el que no tiene el Espíritu Santo va a practicar el pecado, como dice la Biblia. Va a pecar deliberadamente porque no hay nada que lo redarguya. Pero gracias al Señor que nos escogió y nos selló con la promesa del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Pero tenemos una responsabilidad en medio de todo esto. Debemos nosotros esforzarnos para vivir una vida agradable a Dios, porque con nuestro estilo de vida también vamos a predicar. Mucha gente nos está viendo, el mundo tiene sus ojos sobre nosotros, cómo nos comportamos, cómo caminamos, qué es lo que estamos haciendo. Por eso debemos hacerlo de la palabra del Señor. No seamos solamente oidores de la palabra, y como dice Santiago, oidores olvidadizos. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios, para que no nos pase como les pasó a los escribas y a los fariseos en el tiempo de Jesús. Que Jesús le dijo a la gente, mire, hagan lo que ellos hagan como ellos le enseñan, hagan lo que ellos le dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Debemos de ser hacedores de la palabra del Señor. Y uno de lo que tenemos que hacer, que está en la palabra del Señor, es predicar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos predicar su palabra en todas partes, donde quiera que nos encontremos. Debemos identificarnos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. A su nombre. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la casa, con los vecinos, todo el mundo tiene que saber que nosotros somos los hijos del Rey. Amén. A su nombre. Gloria. En nuestras manos está la responsabilidad de predicar esta palabra. Pero como dije anteriormente, muchos están orando porque se quieren ir al cielo, porque quieren que Cristo venga a levantar su iglesia. Pero le voy a decir algo. Hay un trabajo que tenemos que realizar. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 24, en su versículo 14, dice, y este evangelio, escucha bien, y este evangelio será predicado en todas las naciones, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Oh, y a su nombre. ¿Y quiénes son los encargados de que este evangelio se extienda en todo el mundo y para testimonio de todas las naciones? La iglesia de Jesucristo. Así que denle un aplauso al Señor por ese privilegio que Dios nos ha concedido de poder predicar su palabra, porque dice la Biblia que ni a los ángeles se les permitió predicar esta palabra, pero a nosotros se nos dio el privilegio. Pero muchos de nosotros estamos dormidos, pero muchos de nosotros estamos metidos en el confort, pero muchos de nosotros estamos callados, pero muchos de nosotros somos pasivos, pidiéndole al Señor para que produzca un avivamiento, para que el avivamiento comience dentro de la iglesia, que Dios comience a quebrantar corazones, que Dios comience a partir los orgullos, que Dios comience a reventar cadenas, para que muchos que están allí, que tienen la boca cerrada, que están conformes a todo lo que está aconteciendo, que no han entendido que Dios nos llamó a todos a predicar el evangelio. No importa que no sea un evangelista,
No importa que no tengas el título de profeta, de maestro, ni de pastor, ni de reverendo, ni de doctor, ni de teólogo. Todos nosotros hemos sido llamados a anunciar el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén, amén. Y para culminar, en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 18, dice así, 18 y 19, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús, escucha bien, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Wow. Estamos hablando del endemoniado de Gadareno. Como todos conocemos la historia, Jesús llegó a aquel lugar y aquel hombre que estaba endemoniado, que dice la Biblia, que vivía en los sepulcros, que vivía dando voces en los sepulcros, que se golpeaba con piedra, que lo amarraban con cadenas, pero rompía las cadenas, pero que le ponían grillos y desmenuzaba los grillos. Un hombre incontrolable. Yo me imagino que la gente le tenía miedo, pero cuando vio o cuando sintió que Jesús había pisado territorio de Gadara, corrió y se postró delante de Jesús. Amén. Su nombre. Gloria a Dios. Hay evangélicos que le da miedo ir a donde está un endemoniado. Sí, es una realidad. Hay gente que dice que son cristianos, pero cuando ven que viene un brujo, se cambian de calle, porque le produce, le pega corriente. Yo le voy a decir algo. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros, no somos nosotros los que tenemos que cambiarnos de calle. No somos nosotros los que tenemos que apartarnos de ellos. Son los brujos, son los demonios, que cuando nosotros llegamos a un lugar, tienen que salir corriendo o tienen que caer postrados en tierra, porque la presencia de Dios. Oh, si alguien pudiera decir amén en esta. Amén. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Y le voy a decir, yo fui brujo, pero ahora soy limpiado con la sangre de Jesús. Amén. Y sé lo que le estoy diciendo. Y he tenido que ir a lugares donde hay personas que están bajo la influencia demoníaca, poseídos por demonios. No debemos temer a nada de eso. Amén. A nosotros no nos están mandando a buscar demonios. Pero si un demonio se nos atraviesa en el camino, nosotros en el nombre de Jesús tenemos que afrontar la situación. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Porque en la comisión que le puso Jesús, le dijo: sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonio. Y comenzando esta escritura, en el capítulo 10, su versículo 1 dice: entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Oh, si alguien pudiera decir amén. Amén, amén. Nosotros tenemos la autoridad. Amén. El diablo está vencido. Así es. Nosotros tenemos la autoridad
dada por Dios para ir a predicar el Evangelio. Lo que pasa es que en ese predicar el Evangelio es donde lo vamos a conseguir enfermo, endemoniado. No es que usted va a salir a buscar a los demonios, eso no es así. Es que usted va a ir a predicar el Evangelio y en medio de ese trayecto usted se va a conseguir endemoniado, usted se va a conseguir gente enferma, usted va a conseguir gente, alabado sea el nombre del Señor, que van a ser sanados, que van a ser limpiados, que van a ser libertados por el poder de nuestro Dios. Amén. Pero el sentido de todo esto es que cuando ya este hombre había sido libertado, quería estar con Jesús. Pero Jesús le dijo, no, váyase a su casa, váyase a lo suyo y cuéntele cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Es lo mismo de lo que estamos hablando. Y primero tenemos que comenzar por nuestra casa. Amén. Tenemos que predicarle a nuestra familia. Tenemos que darle el testimonio de que Cristo cambia y transforma. Tenemos que ser ejemplo de que Jesucristo está en nuestras vidas. Amén. En su nombre. Gloria a Dios. Así que levántate, pueblo de Dios. Levántate y resplandece. Porque hoy ha llegado tu luz a través de esta palabra. Y la gloria de Jehová ha nacido en nosotros. Un Mesías, un Salvador, vino al mundo y entregó su vida y tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y nos justificó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. Ahora, después de que nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, ahora hemos sido reconciliados con el Padre. Pero tenemos una tarea. Pero hay un mandato, una orden fue dada y es predicar el Evangelio de Jesucristo. Aplauda al Señor en esta tarde. Amén. Bien, vamos a pasar al frente, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Venga, varón, vamos a orar. Vamos a aprovechar.